Bendecido martes, estamos estudiando ya la lección número 11 que se titula ¿Qué más pude hacer? Y para este día, martes, nos corresponde el tema El cántico de mi amado. Inclinemos el rostro para tener palabras de oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú has hecho y sigues haciendo todo lo posible para salvarnos. Gracias, Padre Santo, por tu infinito amor. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo nos acompañe y que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues el Señor ha manifestado asombrosamente su amor y su justicia en este conflicto cósmico en el cual estamos involucrados. Ahora surge la pregunta, ¿debería haber hecho más el Señor por nosotros, por nuestra salvación? Bueno, el Señor respeta nuestro libre albedrío, que es necesario para que pueda existir una relación perfecta de amor entre Él y la humanidad. Quiero invitarlos a que leamos Isaías 5 del 1 al 4. Y la pregunta de este día nos dice, ¿quién habla en estos versículos? ¿De quién habla Isaías? ¿A quiénes representa la viña y el viñador? ¿Qué significan las acciones del viñador en favor de la viña? ¿Cuál es el resultado? Y dice así la palabra de Dios. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Ahora aquí, cuando dice el amado, se refiere a Dios. Y cuando habla de la viña, se refiere al pueblo de Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, o sea, no era una tierra blanca, no era una tierra estéril, era una tierra fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, a pesar de que era un terreno fértil. Aquí dice que el que siembra la había despedregado, la había limpiado y había escogido las mejores plantas para sembrar en la viña. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto de uvas silvestres. Pero las uvas silvestres no eran el fruto esperado. Era un fruto degenerado, era un fruto arruinado. Y más adelante la traducción del original griego dice que eran frutos hediondos. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Bueno, realmente el texto es un poco triste cómo se describe que se hizo todo por esa viña, pero a pesar de que se hizo todo, no dio los frutos esperados. La viña de Dios, pues, estaba en un lugar excelente. Dios había cuidado especialmente de esa parcela. La había cercado, la había despedregado, había plantado vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre y había hecho también un lagar que esperaba que diera frutas buenas, pero dio frutas silvestres. Dios había invertido mucho en esta viña. Nota todo lo que Dios había hecho, que se describe aquí en Isaías. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más podía hacer por esta viña? Dios esperaba que produjera uvas deliciosas, pero no fue así. ¿Qué encontró? Frutos malogrados. Literalmente, como les mencionaba, del idioma original, frutos hediondos. ¿Alguna vez hemos probado una fruta que tal vez deseábamos degustar y la encontramos podrida? ¿Cómo es el sabor de esa fruta? Es un sabor malo. Ahora, cuando un viñador recibe frutos de este tipo, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa del viñador? ¿Es culpa de Dios que en nuestro mundo existan cosas y ocurran cosas repugnantes o malas? Bueno,
en Isaías, en el mismo capítulo, en el versículo 5, se produce un cambio de oradores. Antes hablaba Isaías, pero ahora es Dios quien habla y dice en el versículo 3 y 4, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y la viña. O sea, entre mí, entre Dios y el pueblo. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diera uvas buenas, dio uvas silvestres? Ahora, en primer lugar, aquí la palabra traducida es esperando. Significa simplemente eso, que estaba esperando que diera frutos buenos, pero a él no le tomó por sorpresa que hubiese dado frutos malos, porque sabemos que el Señor conoce todo. Lo que Dios dice ahí es que el fruto prohibido, el fruto ese podrido, no concordaba con la preparación y el cuidado y con todo el esmero que él había hecho por su viña. Con toda la preparación, con todos los cuidados, lo que podía haber sucedido era que diera frutos buenos, pero no fue así. Dio frutos malos, podridos, apestosos. ¿Eso fue culpa del viñador? Si no fue culpa de él, entonces ¿quién tuvo la culpa? Dios invita a los oyentes en ese momento y ahora también a que juzguemos qué más se puede hacer por esa viña que él no haya hecho. Esto es un retrato asombroso del carácter de Dios y muestra su disposición a hacer todo lo posible para que sus criaturas conozcan la verdad acerca de él. Si las acusaciones de Satanás quedaran sin resolver, harían imposible la relación de amor y armonía con el universo. Ahora bien, fíjense, ¿qué más podía hacer? Esa es la interrogante. Dios lo dio todo, incluso dio a su Hijo unigénito para que viniese a morir por nosotros, para que a través de él pudiéramos tener la oportunidad de ser reconciliados y alcanzar nuevamente el perdón y la vida eterna. No hay amor más grande que este, como lo describe Juan 15:13. Tal vez conozcamos a alguien que pues sienta que Dios ha permitido el mal, el sufrimiento o que pues no es tan amoroso porque permite que sucedan estas cosas. Pero si lo invitamos a mirar a la cruz, ¿quién sufre más que esto? Dios mismo no solo sufrió esa vez, sino que sufre con cada uno de sus hijos que damos malos frutos. Él nos ama tanto que Él sufre cada vez que uno de nosotros sufre. Y aunque sabía que le costaría la vida de su hijo el crearnos, el dejarnos en este mundo, él no tuvo reparo y siguió adelante y ofreció a su hijo por amor para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con él. Dios ha hecho todo lo que se podía hacer para seguir con la relación de amor que tiene con nosotros y finalmente Él va a erradicar completamente el mal de este mundo. En tal sentido, Dios hará que de alguna manera todas las cosas terminen cooperando para el bien de quienes lo aman. No obstante, como describe Pablo en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, podemos tener muchas aflicciones, pero tenemos que tener nuestra vista puesta en la cruz de Cristo y en saber que esa cruz es la esperanza de nuestra redención y de la esperanza de su segunda venida, en la cual pues el Señor nos llevará a morar con Él. En vista de ello, pues la respuesta a esta pregunta reflexiva que venimos repitiendo, ¿qué más podía hacer? Sin duda es nada más. Quiero terminar con unas palabras de algunas citas que son importantes que reflexionemos. En la época de Cristo, miren, dice, en Profetas y Reyes,
Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado adorar y servir a Dios verdadero debían ser despojadas, pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab y la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de las israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Pero miren que nos describen los profetas Jeremías en el capítulo 2, Oseas en el capítulo 10, Isaías en el capítulo 5, como hemos venido viendo, dice, pero el Israel antiguo no cumplió con el propósito de Dios. Era su pueblo que a pesar de todos los cuidados, a pesar de que el Señor los sacó de Egipto, no estaba cumpliendo, no estaba dando los frutos esperados. El Señor declaró, y yo te planté de buen viñudo, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has tornado sarmiento de vida extraña? Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Y miren lo que sigue, es tremendo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaré su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y las espinas. Todo esto nos suena un poco familiar. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Miren, aquí hay mucha simbología en estas palabras, que no es literal uvas, lluvia, viña, sino que se refiere a su pueblo. La lluvia se refiere, ya sabemos, al Espíritu Santo. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esto también, este párrafo lo encontramos en Profetas y Reyes. Quiero leerles algo más acerca de esto que se menciona aquí en esto. Su pueblo en el tiempo, pero también los discípulos, la iglesia primitiva. Ahora, nos dice aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2. El Señor plantó a su iglesia como una viña en un campo fértil. Vean aquí cómo es la relación de la viña hacia el pueblo, de la viña hacia Israel, de la viña hacia la iglesia, todo significando lo mismo, pero en diferentes momentos. Con el más tierno cuidado la alimentó y cuidó, a fin que produjese frutos de justicia. Su lenguaje es, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Isaías 5:4. Pero esta viña plantada por Dios se inclinó a tierra y enlazó sus arcillos en derredor de soportes humanos. Sus ramas se extienden ampliamente, pero llevan los frutos de una viña degenerada. Su Señor declara, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres. Esto también lo podemos traer a nuestro tiempo. La norma de santidad es la misma hoy que en el tiempo de los apóstoles. Ni las promesas ni los requerimientos de Dios han perdido su fuerza. Pero ¿cuál es el estado de los que profesan ser el pueblo de Dios cuando se compara con los de la iglesia primitiva? ¿Dónde están el Espíritu y el poder de Dios que acompañan entonces a la predicación del Evangelio? ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo el buen oro se ha demudado? Hermanos, el día de hoy nos llama a la reflexión. ¿Qué tipo de frutos estamos dando como pueblo de Dios? ¿Qué tipo de frutos estamos dando como iglesia? ¿Qué tipo de frutos estoy dando como cristiano? Espero, y es mi oración, que podamos dar uvas verdaderas y no
uvas silvestres, apestosas y hediondas, sino que podamos llevar el mensaje de Cristo fielmente como Él desea y sea de su agrado, para que podamos dar frutos. La misma palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Bendecido martes.